Hechos sincronizados sobre la gravedad. Todos estudiamos la ley de la gravitación universal en la escuela. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la gravedad, además de la información que nos metieron en la cabeza los maestros? Vamos a actualizar nuestro conocimiento. 1. Ley de la gravitación universal. Todos conocen la famosa historia de la manzana que cayó sobre la cabeza de Newton, pero el asunto es que Newton no descubrió la ley de la gravitación universal, ya que esta ley simplemente no existe en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En ese trabajo no hay ni fórmula ni enunciado, lo cual cualquiera puede comprobar por sí mismo. Además, la primera mención de la constante gravitacional aparece hasta el siglo XIX. Por lo tanto, la fórmula no pudo haber aparecido antes. Por cierto, el coeficiente G, que reduce el resultado de los cálculos en 600.000 millones de veces, no tiene ningún sentido físico y fue introducido para ocultar contradicciones. De todas las constantes fundamentales conocidas, el valor numérico de la constante gravitacional es el que se ha determinado con menor precisión, aunque la importancia de esta magnitud es difícil de sobreestimar. Todos los intentos de aclarar el valor exacto de esta constante no han tenido éxito, y todas las mediciones siguen estando dentro de un rango demasiado amplio de valores posibles. El hecho de que la precisión del valor numérico de la constante gravitacional aún no supere 1005, el editor de la revista Nature, lo definió como una mancha de vergüenza en el rostro de la física. A inicios de los 80, Frank Stacey y sus colegas midieron esta constante en minas y pozos profundos de Australia, y el valor que obtuvo resultó ser aproximadamente un 1% más alto que el valor oficial aceptado actualmente. 2 confirmaciones de laboratorio. Se considera que Cavendish fue el primero en demostrar la atracción gravitacional en pequeños objetos de laboratorio, utilizando una balanza de torsión, una barra horizontal con pesas en los extremos, suspendida de un hilo delgado. La barra podía girar sobre un alambre fino. Según la versión oficial, Cavendish acercó un par de masas de 158 kilogramos cada una a los pesos de la barra desde lados opuestos, y la barra giró en un pequeño ángulo. Sin embargo, la metodología del experimento era incorrecta, y los resultados fueron falsificados, como lo demostró de manera convincente el físico Andrei Albertovich Grishayev. Cavendish pasó mucho tiempo ajustando el aparato para que los resultados coincidieran con la densidad media de la Tierra que propuso Newton. La metodología del experimento en sí implicaba mover los pesos varias veces, y la causa de la rotación de la viga eran las microvibraciones provocadas por el movimiento de los pesos, que se transmitían a la suspensión. Esto se confirma porque un aparato tan simple y educativo debería estar, si no en cada escuela, al menos en las facultades de física universitarias, mostrar a los estudiantes en la práctica el resultado de la ley de la gravitación universal. El aparato de Cavendish no se usa en programas educativos. Tanto alumnos de secundaria como universitarios creen que 2 masas se atraen. 3 extrañezas de la Luna. Si se sustituyen en la fórmula de la ley de gravitación universal los datos de referencia de la Tierra, la Luna y el Sol, en el momento en que la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, por ejemplo, durante un eclipse solar, la fuerza de atracción entre el Sol y la Luna es más de 2 veces mayor que la fuerza entre la Tierra y la Luna. Según la fórmula, la Luna ya habría salido de la órbita terrestre y orbitaría el Sol. La Luna, además, no muestra sus propiedades de atracción con respecto a la Tierra. El par Tierra-Luna no orbita un centro de masas común, como sería según la ley de la gravitación universal, y la órbita elipsoidal de la Tierra, contrariamente a esta ley, no se vuelve en zigzag. Los parámetros orbitales de la Luna no son constantes. Su órbita evoluciona, incluso en contra de la ley de gravitación universal. ¿Cómo es posible?, se preguntarán ustedes. Después de todo, incluso los estudiantes de secundaria saben sobre las mareas oceánicas en la Tierra, que ocurren debido a la atracción del agua hacia el Sol y la Luna. La teoría dice que la gravedad de la Luna crea un elipsoide de marea en el océano con 2 protuberancias, que por la rotación diaria se mueven sobre la Tierra. No obstante, la práctica muestra lo absurdo de estas teorías, pues, según ellas, una marea de 1 metro debería cruzar el estrecho de Drake del Pacífico al Atlántico en 6 horas. Dado que el agua es incompresible, la masa de agua habría elevado el nivel hasta unos 10 metros, lo cual no ocurre en la práctica. Los fenómenos de marea suceden autónomamente en zonas de 1000 a 2000 kilómetros. Incluso Laplace se sorprendió por la paradoja de por qué en los puertos marítimos de Francia la pleamar ocurre de manera sucesiva,
aunque según la teoría del elipsoide de marea, debería ocurrir allí al mismo tiempo. 4. Medición de la gravedad. El principio de las mediciones de gravedad es simple. Los gravímetros miden los componentes verticales, y la desviación del peso muestra los componentes horizontales. El primer intento de comprobar la teoría de la gravitación fue realizado por los ingleses a mediados del siglo XVIII en la orilla del Océano Índico, entre la cordillera del Himalaya, la más alta del mundo, y la cuenca del océano con menos agua masiva. Pero por desgracia, el plomada no se desvía hacia el Himalaya. Es más, los instrumentos ultrasensibles no detectan diferencia en el peso del cuerpo de prueba a la misma altura, tanto sobre montañas masivas como sobre mares menos densos de varios kilómetros de profundidad. Para defender la teoría, los científicos crearon un respaldo. Se dice que la causa es la isostasia. Debajo de los mares hay rocas más densas, y debajo de las montañas, rocas sueltas, y su densidad es exactamente la necesaria para ajustar todo al valor requerido. Se demostró que los gravímetros en minas profundas indican que la gravedad no disminuye con la profundidad, sino que aumenta según el cuadrado de la distancia al centro de la Tierra. Existen anomalías gravitacionales naturales que tampoco tienen una explicación clara por parte de la ciencia oficial. Aquí unos ejemplos de esto. Aquí están las llaves del coche. Las puse en el techo. Ponemos la transmisión en neutral. Salí del coche. ¡Arriba! De verdad está subiendo. Ahora lo enciendo. De verdad está subiendo. Este es nuestro estacionamiento, este de aquí. Los pájaros, no sé si lo son. Así es, mira. Y por allá se va, tenemos eso. Y corre, tenemos un río así, fluye cuesta arriba. En fin, mira cómo flota la hoja. 2 personas se detuvieron aquí y preguntaron: díganos, por favor, ¿usted qué piensa? ¿Aquí hay una pendiente, o nos parece, o es algo ilusorio? ¿Algún tipo de ilusión óptica, tal vez? Mira, los autos van para allá, sí, ahí van. ¿Y el río? El río. Ella fluye hacia nosotros. Fluye hacia arriba, maldita sea. Hacia arriba. Es común ver autos acumulados al borde de este camino de montaña. Los turistas de Armenia y los extranjeros siempre se detienen para ver el milagro con sus propios ojos. El camino sube por una colina con un ángulo de aproximadamente 10 grados. Sin embargo, cada conductor siente que la fuerza de gravedad habitual en este caso no dificulta el movimiento. Un experimento simple puede probar que esta es una zona anómala. El auto, en lugar de rodar cuesta abajo sin que yo intervenga, sube la colina. En ciertos tramos, el auto acelera y subir la pendiente caminando resulta más sencillo, según los turistas. Lo que termina por destruir la idea habitual de las leyes de la naturaleza es el río, que aquí fluye cuesta arriba. 5. La ausencia de gravedad en los pequeños cuerpos cósmicos. La independencia de la gravedad respecto a la materia se confirma porque, salvo raras excepciones, los pequeños cuerpos del sistema solar no tienen capacidad gravitatoria de atracción. Excepto por la Luna y Titán, en más de 60 satélites de los planetas no se observan signos de gravedad propia. Esto se ha demostrado por mediciones directas e indirectas. Por ejemplo, desde 2004 la sonda Cassini ha volado de vez en cuando cerca de los satélites de Saturno, pero no se han registrado cambios en la velocidad de la sonda. Con la misma Cassini se descubrió un geyser en Encélado, el sexto satélite más grande de Saturno. ¿Qué procesos físicos permiten que un trozo de hielo espacial expulse chorros de vapor al espacio? Por la misma razón, Titán, el satélite más grande de Saturno, tiene una cola gaseosa como consecuencia de la fuga de su atmósfera. No se han encontrado los satélites predichos por teorías en los asteroides, a pesar de su gran cantidad, y en todos los informes sobre asteroides dobles o en pares que supuestamente giran alrededor de un centro de masa común, no hubo evidencia de que estas parejas realmente orbitaran. Los compañeros resultaron estar cerca por casualidad, moviéndose en órbitas cuasi sincrónicas alrededor del Sol. Los intentos de poner satélites artificiales en órbita de los asteroides terminaron en fracaso. Como ejemplo se pueden mencionar la sonda NIR, que los estadounidenses acercaron al asteroide Eros, o la sonda Hayabusa, que los japoneses enviaron al asteroide Itokawa. 6 investigaciones alternativas.
Existen numerosas investigaciones alternativas con resultados impresionantes en el campo de la gravedad, que refutan fundamentalmente los postulados teóricos de la ciencia oficial. Pocos saben que Víctor Stepanovich Grebennikov, un entomólogo siberiano que estudiaba el efecto de las estructuras huecas en los insectos, describió el fenómeno de la antigravedad en los insectos en su libro Mi Mundo. Los científicos saben que insectos grandes como el escarabajo de mayo vuelan a pesar de la gravedad, no gracias a ella. Grebennikov también creó una plataforma antigravitacional según sus investigaciones. Víctor Stepanovich murió en circunstancias bastante extrañas, y parte de su trabajo se perdió. Sin embargo, una parte del prototipo de la plataforma antigravitacional se conservó y se puede ver en el Museo Grebennikov en Novosibirsk. Otra aplicación práctica de la antigravedad se puede observar en la ciudad de Homestead, en Florida, donde se encuentra una extraña estructura hecha de bloques monolíticos de coral, conocida popularmente como el Castillo de Coral. Fue construido por un inmigrante de Letonia, Eduard Likalen, en la primera mitad del siglo XX. Este hombre, de complexión delgada, no tenía ninguna herramienta, ni siquiera un automóvil, ni ningún tipo de maquinaria. Tampoco usaba electricidad, también porque no tenía acceso a ella. Aún así, de alguna manera bajaba al océano, tallaba bloques de piedra de varias toneladas y los transportaba a su terreno, colocándolos con precisión perfecta. Después de la muerte de Ed, los científicos comenzaron a estudiar cuidadosamente sus creaciones. Para el experimento, trajeron una poderosa topadora e intentaron mover una de las piedras de 30 toneladas del castillo de coral. La topadora rugía, patinaba, pero no logró mover la enorme piedra. En el castillo se halló un aparato extraño que los científicos llamaron generador de corriente continua. Era una construcción masiva con muchas piezas metálicas, y en la parte exterior del dispositivo estaban integrados 240 imanes de banda permanente. Pero cómo exactamente Eduard Likalen lograba mover los bloques de varias toneladas sigue siendo un misterio hasta hoy. Algunos investigadores analizan la naturaleza vibratoria de la antigravedad. Este efecto se observa claramente en un experimento moderno, donde las gotas flotan por levitación acústica. Aquí vemos cómo, mediante el uso de sonido de una frecuencia específica, se logra mantener con seguridad las gotas de líquido en el aire. Y aquí hay un efecto que, a primera vista, parece explicarse fácilmente por los principios del giroscopio. Sin embargo, incluso un experimento simple contradice mucho la gravedad según su comprensión actual. Destacan los estudios de John Searle, donde generadores inusuales cobraban vida y generaban energía. Discos con diámetros desde medio metro hasta 10 metros se elevaban en el aire y realizaban vuelos controlados desde Londres hasta Cornualles y de regreso. Replicaron los experimentos del profesor en Rusia, Estados Unidos y Taiwán. En Rusia, por ejemplo, en 1999 se registró una solicitud de patente para un dispositivo de generación de energía mecánica. Vladimir Vitalievich Roshchin y Sergei Mikhailovich Godin reprodujeron el generador basado en el efecto Searle y lo investigaron. Se confirmó que es posible generar 7 kilovatios de electricidad gratis y que el generador giratorio perdía hasta un 40% de su peso. El equipo del primer laboratorio de Searle fue llevado a un lugar desconocido mientras él estaba en prisión. El editor de subtítulos, así como la instalación de Godina y Roshchina, simplemente desaparecieron. Todas las publicaciones sobre ella, excepto la solicitud de patente, desaparecieron. 7. Gravedad y teoría de la relatividad. Según las ideas actuales, la luz tiene velocidad finita. Como resultado, no vemos los objetos distantes donde realmente están en este momento, sino en el punto desde donde partió el rayo de luz que vemos. ¿Pero a qué velocidad se propaga la gravedad? Al analizar los datos acumulados hasta ese momento, Laplace determinó que la gravedad se propaga al menos 7 órdenes de magnitud más rápido que la luz. Las mediciones modernas basadas en la recepción de los impulsos de los púlsares han llevado la velocidad de propagación de la gravedad aún más lejos, al menos 10 órdenes de magnitud más rápido que la velocidad de la luz. De esta manera, las investigaciones experimentales entran en contradicción con la teoría general de la relatividad, en la que la ciencia oficial sigue basándose hasta ahora, a pesar de su total inconsistencia. La ciencia ortodoxa reconoció su impotencia al introducir la materia oscura en el ámbito científico. Lo italiano sigue. Entonces se descubrió que las galaxias espirales giran como un todo, lo cual contradice la ley de Kepler. En contra de la ley de la gravitación universal,
Las estrellas en la periferia giran demasiado rápido y deberían haberse dispersado por la fuerza centrífuga. Al mismo tiempo, todo tipo de búsquedas de partículas de materia oscura con los instrumentos más sensibles no han dado ningún resultado. Y es que ya a principios del siglo pasado, los científicos sabían que el espacio que nos rodea no está vacío, sino que está completamente lleno de muchas materias diferentes, o de materias primordiales, según la concepción del universo no homogéneo. En ese tiempo, estas materias principales se llamaban éter y se obtuvieron pruebas claras de su existencia. Por ejemplo, los famosos experimentos de Dayton Miller, descritos en el artículo Teoría del Universo y Realidad Objetiva. En algún momento, el pensamiento científico mundial fue desviado deliberadamente, por lo que aún no hay una explicación científica clara sobre la naturaleza de la gravedad. Pronto publicaremos un material detallado sobre este tema en nuestro canal, así que activa las notificaciones para no perderte los videos nuevos.